sin levadura, el primer día de la fiesta era un Shabbat solemne. Así que no siempre se está refiriendo la palabra Shabbat a el día de reposo. A veces también se habla del reposo que traía cada 50 años el año del jubileo. Eso lo pueden revisar en Levítico capítulo 25, o inclusive se habla también de años sabáticos, que eran un año cada 7 años donde la tierra tenía que descansar. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta tarde queremos reaccionar a este video donde vamos a aprender que el día de reposo o sábado que se menciona en la Biblia, no siempre cuando se menciona sábado está hablando del día séptimo. Y esto lo explica el pastor Alpizar, aunque ellos, como muchos, están en desacuerdo con guardar el día de reposo. Y a veces pues lo hacen quizá por ignorancia, pero a veces vemos que, por ejemplo, él sí sabe y dice, hay otros sábados que se mencionan en la Biblia y vamos a estudiar de esos sábados que él explicaba. Descanso de algunas festividades de los hijos de Israel, de Levítico capítulo 23. Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta era un Shabbat solemne. Él explica que en Levítico 23, capítulo 6 en adelante, habla de un sábado, pero ese sábado era una fiesta solemne, era no el séptimo día, sino que eran días de reposo donde se hacía reposo por fecha, porque en esa fecha había una fiesta espiritual en Israel y nadie iba a trabajar, pero no era porque era séptimo día. Y esto es importante entenderlo porque estos sábados son los que dice la escritura que esos sábados ya no los tenemos que guardar porque esos sábados sí eran sombra, no se refiere al séptimo día. Capítulo 23, por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta era un Shabbat solemne. Así que no siempre se está refiriendo la palabra Shabbat a el día de reposo. A veces... Siempre que encontramos sábado, no siempre se está refiriendo al séptimo día. Entonces, cuando en Colosenses, por ejemplo, habla de nadie os juzgue en comidas o en bebidas, no se está refiriendo al día séptimo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en parte de fiesta o de luna nueva o de sábados. Aquí lo vamos a poner. No se alcanza a ver. Ahí está. Nadie dice os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Pero ese sábado que está hablando Colosenses es lo que está diciendo el pastor Alpizar, que ese sábado se refiere a estos sábados rituales o a estas fiestas solemnes que se mencionan en Levítico, por ejemplo, Levítico 23. Volvamos a escuchar lo que dice él. Festividades de los hijos de Israel, de Levítico capítulo 23. Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta era un Shabbat solemne. Así que no siempre se está refiriendo la palabra Shabbat a el día de reposo. A veces también... Entonces, esta palabra sábado no se está refiriendo al séptimo día de reposo, sino que vamos a ver aquí en Levítico capítulo 23 a qué se está refiriendo. A esos días de reposo, a esos Shabbat por fecha que habla el pastor Alpizar. Y por eso nos extraña porque ellos sí saben estas cuestiones. Sin embargo, tienen un nivel de ceguera que les impide ver e interpretar estos versículos de Colosenses. Dice Levítico 23:1, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas con vocación, aquestas serán mis solemnidades. 6 días trabajarás y en el séptimo día, sábado de reposo será,
convocación santa, ninguna obra haréis. Este sí era el séptimo día. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Ahora dice, estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Aquí están los sábados, pero no los sábados séptimos, sino en los tiempos o en sus fechas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua era el 14 de Nisán. Pero dice, a los 15 días de este mes, o sea, el 15 de Nisán, es la solemnidad de los ácimos. 7 días comerán ácimos. El primer día, o sea, el 15, ¿qué era? Era un sábado. Tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, pero no se hacía obra porque fuera sábado el séptimo, sino no se hacía obra porque era 15 de Nisán. Y ese 15 de Nisán era una convocación santa. Aquí lo vemos. Permítanme, ahí está. Entonces aquí encontramos el jueves 15 de Nisán, que siempre lo hemos escuchado. Este es un día de gran sábado. Está en Juan 19:31, Éxodo 12:16. Este es el día de gran sábado o el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era un sábado, o sea, un descanso. Eso es lo que pues muchos no entienden. Estos sábados, estos descansos son los que dice Colosenses, nadie os juzgue en estos sábados, pero no se está refiriendo al sábado séptimo día, sino a estos días de la fiesta de los panes sin levadura, porque estos sí eran una sombra, como el miércoles 14, la Pascua era una sombra que consistía en comidas, en bebidas. Este jueves 15 consistía en comidas, se comía panes sin levadura. Volvamos al texto bíblico. El primer día dice, tendréis santa convocación, o sea, el 15 de Nisán se convocaba al pueblo a descansar, pero era por fecha, no es porque era día séptimo, o sea, era otros sábados. Eso es lo que muchos no entienden, que la escritura habla de año sabático, habla de sábados por fechas, sábados rituales o sábados ceremoniales, donde había fiestas levíticas. Por ejemplo, aquí encontramos uno, el 15 de Nisán, había una santa convocación, se convocaba a todo el pueblo a no trabajar, aunque este sábado fuera jueves, o sea, este reposo, en otras palabras, fuera jueves, ese era un sábado ritual, no era sábado ceremonial. Entonces, ahora sí entendemos cuando dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en estas comidas, comer pan ácimo o bebidas, y que era una fiesta o era un sábado, pero era un sábado ritual o un descanso por fecha, no era a este sábado que habla Colosenses, es un sábado ritual, un sábado ceremonial, de los cuales los que estudian o tienen estudios teológicos conocen de estos sábados, que es diferente. Este sábado no está diciendo del sábado séptimo día, porque este sábado sigue vigente guardar el día de reposo. Pero sigamos con el video. Vamos a ver dónde dejamos el video. Antiguo Testamento y significa literalmente reposo y significa también descanso. Ahora,
Es muy importante comprender que de estas 111 veces que aparece la palabra Shabbat en el Antiguo Testamento, no siempre se está refiriendo al Yom Shevi'i, que significa en hebreo el séptimo día, sino que a veces esta palabra Shabbat se va a estar refiriendo a los días de descanso de algunas festividades de los hijos de Israel, de Levítico capítulo 23. Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta era un Shabbat solemne. Era un descanso que se hacía el 15 de Nisan, pero no era porque era séptimo día. Yo lo he explicado como que aquí nosotros en Guatemala descansamos el 15 de septiembre. Es una fecha de descanso por fecha, no porque es séptimo día. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y esto es lo que él explica, que esta Así que no fiesta, siempre se está refiriendo la palabra Shabbat a Shabbat, no el día de siempre reposo. A significa veces el día de también se habla. reposo. Entonces, ahora entendemos lo que dice Colosenses. Así que, amados amigos y hermanos, esperamos que algo les haya quedado de estos versículos que hemos escudriñado y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada corazón.